La primera conferencia estará a cargo de la doctora María Isabel Bermúdez. La doctora María Isabel Bermúdez nos hablará sobre las nuevas perspectivas de la hemovigilancia. La doctora Bermúdez es bacterióloga, epidemióloga, magíster en Administración en Salud, es coordinadora de la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión en el Instituto Nacional de Salud de Colombia y lleva 15 años liderando el Programa Nacional de Hemovigilancia y es autora del Sistema de Información en Hemovigilancia CIEVI del Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias, doctora Bermúdez, por aceptar nuestra invitación y el público asistente es todo suyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Covasmed por la invitación. Esperamos poder compartir con ustedes una buena experiencia. Gracias por esta sesión de la tarde y a partir de este momento voy a compartir mi pantalla para que podamos entonces hablar justamente de lo que nos atañe en este instante. Les pido un segundito mientras que aquí hago un tema logístico. Bueno, entonces, buena tarde para todos. Gracias, doctor Cortés, nuevamente por la presentación. Gracias a los asistentes por estar aquí con nosotros. De verdad que para el Instituto Nacional de Salud es muy importante y muy valiosa esta oportunidad. Gracias, doctora Silvina, también por acompañarnos en este tipo de sesiones, que creo que tanta falta le hacen a nuestros países y que sin duda alguna nos van a servir siempre para fortalecernos en los procesos. He titulado esta conferencia como las nuevas perspectivas de la hemovigilancia y espero poderles compartir en el tiempo que tenemos, nuestra mirada al menos desde el Instituto Nacional de Salud respecto a cómo vamos en el tema de hemovigilancia y los nuevos retos claramente que tenemos hoy día. En general, primero tengo que partir de contarles, la mayoría de los participantes probablemente son colombianos. Sin embargo, para los que no trabajan permanentemente con la red de sangre o que en sus tareas rutinarias están en otras actividades, en general les cuento cómo funciona la red de sangre a nivel nacional en Colombia. Tenemos una cabeza que es nuestra cabeza del sector, nuestro regulador normativo, que es quien pone resoluciones, decretos y demás, para que todos sigamos una misma línea, que es Ministerio de Salud, claramente. Le ha delegado él al Instituto Nacional de Salud la tarea de hacer el papel de coordinador de la Red Nacional de Bancos de Sangre. Ese papel tiene una instancia de coordinador técnico, asesor además para el ministerio, para que se tomen las decisiones que se consideren necesarias, pero a su vez también es como la voz que está hablando de manera permanente con los actores de la red. De otro lado tenemos a nuestros pares claves en el proceso, que son el INVIMA por un lado, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, a quien le corresponde la tarea de hacer inspección, vigilancia y control específicamente en los bancos de sangre, y en este instante estamos haciendo mucho el enfoque y el énfasis para entender a los bancos de sangre en el enfoque de buenas prácticas de sangre, haciendo como una similitud de las buenas prácticas de manufactura en medicamentos, entendiendo que la sangre está en un mix allí entre medicamento, componente anatómico, pero tenemos que brindar toda la seguridad posible para el proceso. Por lo tanto, el INVIMA se ha movido siempre con un enfoque, o siempre no, pero recientemente, con un enfoque de buenas prácticas de sangre, buscando la excelencia en el producto obtenido. A su vez, la visita a los servicios de transfusión, a las instituciones que realizan las transfusiones, lo realizan las secretarías departamentales de salud, dejando claro además que Colombia no es un país federado, por lo tanto tiene un gobierno central que define las normas y de allí, si bien en cada territorio hay unos niveles de autoridad, igual se rigen con una norma nacional única. Tenemos 32 departamentos y cada uno de ellos tiene una coordinación a su cargo que hace el par de la coordinación nacional, solamente que en local, solamente que a nivel pequeño, digamos en su departamento. Hoy día tenemos 83 bancos de sangre y más de 580 instituciones hospitalarias que realizan transfusiones de sangre de manera permanente, por lo tanto entran dentro del proceso y a nosotros como instituto nos corresponde hacer vigilancia en salud pública y por lo tanto la hemovigilancia está allí inmersa. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Básicamente, le entregan la tarea de la coordinación de la Red Nacional de Bancos de Sangre al Instituto Nacional de Salud, precisamente por eso, porque es quien lidera actualmente el sistema de vigilancia en salud pública Vigila. Por lo tanto, a diferencia de algunos países que centran la hemovigilancia específicamente en seguimiento de reacciones adversas a la donación y a la transfusión, en Colombia se abre más la sombrilla y lo hemos denominado seguridad transfusional. En la seguridad transfusional entra la hemovigilancia, pero seguridad transfusional incluye el hacer monitoreo permanente de acceso y oportunidad de seguridad y uso adecuado. Esto no es único para Colombia, es común para los programas de sangre, son los pilares con los cuales siempre se mueven los programas de sangre y en lo que siempre estamos apuntando todos los actores que conformamos las redes. Acceso y oportunidad entendiéndolo como satisfacción a la demanda, el uso de sangre en emergencias. Uno de los trazadores más clave que hemos utilizado para el uso de sangre en emergencias han sido pues claramente las catástrofes, pero también un evento que tristemente en América Latina todavía nos sigue golpeando y que es un trazador de desarrollo de un país, que es la mortalidad materna. Si bien es claro que la mortalidad materna no siempre está asociada a una falla de sangre, es cierto que si una materna tiene muchas demoras en el proceso y llega tarde finalmente al sitio de atención del parto, sería una complicación adicional, digamos que seríamos la cerecita en el pastel si además no tenemos sangre o no somos oportunos para responder a la necesidad de la materna. En seguridad nos hemos centrado mucho en el tema de selección de donantes, que hoy día, por fortuna, podemos decir con orgullo, tenemos criterios unificados. Sin embargo, es claro que tenemos retos como país porque pues hemos identificado que aunque creíamos que estábamos unificados, pues siempre vamos a tener algunas cosas en las cuales diferimos en concepto. Entonces, si bien tratamos de hacer unas guías únicas, es claro que siempre tenemos que estar actualizándolas. Hoy día, Colombia comparte toda la información respecto a donantes potenciales en una base de datos nacional a la cual acceden todos los bancos de sangre y pueden identificar si un donante ha sido aceptado en otro banco y si cumple con el intervalo para ser aceptado, pero además también compartimos la información de los donantes diferidos por diferentes motivos. Nos hemos dado la pela de hacer trazabilidad completa de todos los hemocomponentes obtenidos y saber el destino final, en qué parte del país está un componente que hayamos obtenido de un donante específico para poder hacer justamente seguimiento en caso de que se requiera hacer investigación de hemovigilancia. Igualmente, hacemos seguimiento de las reacciones adversas a la transfusión. Y recientemente, y se los mostraré más adelante, estamos entrando en el seguimiento al uso adecuado de sangre, es decir, el uso racional, que tengamos los inventarios que necesitamos para responder a las demandas, que no descartemos la sangre cuando de repente se necesita en otra parte, que podamos aprovechar el recurso y movernos como red. Por lo tanto, nos seguimos moviendo dentro de ese marco de salud pública y siempre están incluidas, como se pueden dar cuenta en este árbol, en donde describimos cómo vemos la seguridad transfusional en Colombia, están siempre inmersos la tríada epidemiológica de tiempo, lugar y persona, entendiendo a la persona como el donante, que es clave en el proceso, y como el receptor, que claramente es el que nos motiva a hacer todo este tipo de acciones, como este ejercicio y este seminario. Quise traer esta pieza porque ha sido uno de las ideas en los que siempre nos hemos movido, el mensaje que siempre hemos mandado para hacer promoción de la donación, y es que un donante puede salvar al menos 3 vidas, y en efecto eso es cierto. Sabemos que es la forma en la que sensibilizamos y además es una cosa real, de un donante obtenemos al menos 3 hemocomponentes, por lo tanto salvamos al menos 3 vidas. Pero del otro lado, desde la seguridad transfusional, desde la hemovigilancia, también nos parece que es crítico resaltar algo, y es que un paciente recibe al menos sangre de 3 donantes, con lo cual quiere decir que necesitamos donantes cada vez más seguros, pero también necesitamos procesos cada vez más seguros, porque esa persona se está exponiendo a 3 personas diferentes en un solo evento transfusional. En promedio, más o menos así funciona. Hay pacientes que recibirán muchas más transfusiones y se exponen a muchos más donantes, y habrá pacientes que seguramente reciben menos hemocomponentes, pero en general es así como nos comportamos, y por eso es que es importante para nosotros esta pieza, y se ha vuelto nuestro hashtag permanente, dona frecuente, dona seguro, tratando de mandar el mensaje justamente a los donantes, pero también manteniendo el mensaje claro hacia los receptores de que hacemos todo y tenemos todo el compromiso por garantizar la seguridad transfusional.
En esta seguridad transfusional, en esta hemovigilancia, existen diferentes niveles de acción. Claramente tenemos una relación entre un donante y un paciente, que pues es permanente, y a nivel institucional, es decir, en los hospitales y clínicas, pues de manera permanente se hacen acciones y respuestas para brindarle seguridad a los pacientes, ¿verdad? Entonces están, por ejemplo, los comités transfusionales que a nivel local tomarán decisiones respecto a un paciente, respecto a los procesos que son más seguros, etc. También tenemos acciones a nivel nacional o departamental, en nuestro caso, en donde se identifican poblaciones en riesgo y donde definimos cómo canalizar o cómo orientar todas las acciones para garantizarle a esa población la mayor seguridad posible. Si bien es cierto, la máxima en seguridad transfusional es que no existe un riesgo cero, pues también es cierto que se requieren tomar todas las acciones posibles para minimizar cualquier riesgo para la población. Y es así como se toman las decisiones y los lineamientos nacionales y locales para asegurar eso precisamente a las poblaciones que son vulnerables. Pero del otro lado, y hoy día cada vez más, tenemos un nivel internacional. OPS o OMS nos fijan unas líneas, ellos ven todo un panorama internacional, pueden comparar diferentes países y toman decisiones precisamente respecto hacia dónde nos deberíamos mover como región o como países. Eso es precisamente a través de las comparaciones que hay que hacer entre los países, entre indicadores trazadores que permitan ver cómo se comporta cada país, cómo se comporta cada región y poder tomar las decisiones que mejor convengan en cada caso. Por lo tanto, como son diferentes decisiones, diferentes niveles para tomar esas decisiones, pues nos hemos basado siempre en los sistemas de información y aquí es donde me quiero centrar particularmente. Todos sabemos que ha habido toda una evolución de los sistemas, digamos que anteriormente teníamos las máquinas de escribir, ¿cierto? Y teníamos la comunicación vía fax, pasamos a los equipos de cómputo y probablemente muchos de los participantes no sabrán cuando yo diga existía DOS, por ejemplo, y entonces eran las pantallitas azules en donde uno más o menos, negras, perdón, y con letra azul, en donde uno digitaba ahí la información. Luego fuimos evolucionando, los equipos de cómputo cada vez son más portátiles, hasta llegar incluso a que hoy día con el celular somos dependientes absolutamente de él, pero eso también ha permitido otra cosa que es muy importante, y es la interconexión. Hace un tiempo muy seguramente no hubiera sido tan fácil tener a más de 107 personas conectadas en un momento, tener a una conferencista de Argentina, una de Colombia, todos en un mismo momento compartiendo una experiencia. Entonces, pues es una valiosa oportunidad que nos ha permitido la globalización. Sin embargo, también nos impone nuevos retos y puse este cómic que de alguna manera me parece bastante interesante y es, antes era, o sea, fue un reto lograr las palabras. Después, las publicaciones masivas eran periódicos largos y publicaciones grandes. Después pasamos al email y hoy día, por ejemplo, con Twitter y redes sociales, entre menos palabras se utilicen es mejor, entonces hay que ser cada vez más concretos. Eso es optimizar la comunicación y de alguna manera cada vez tratamos de hacer más útiles esos medios que nos permiten estar entrelazados. Eso tiene sus bondades. En Colombia, entonces, aprendiendo de esto, partimos de un sistema de información en papel, fuimos migrando a Exceles y hoy día tenemos un sistema de información que gracias a esos años de construcción y a esa confianza que se fue labrando en este camino, pues ha permitido hoy día tener implementado un sistema de información que sea lo suficientemente robusto, en donde los actores todos congreguen y consoliden información sobre todo que sea confiable, nos permite hacer una recolección sistemática porque las variables están definidas y una cosa a la que le hemos apuntado, que tratamos de ser cada vez más estrictos con ello, es utilizar variables que sean clave en el proceso, no redundar en información, no hacer un sistema que sea cansón, si se quiere, o demasiado difícil para el usuario final, que es quien está cargándonos la información. Hemos tratado de que sean las cosas más críticas y más claves que podamos tener. Y algo a lo que le estamos apuntando cada vez con más fuerza es interoperar con otras fuentes. Entonces, así como hoy día, a través de un mecanismo como este de Zoom, estamos conectados tantos en un seminario que anteriormente hubiera sido muy complejo la logística para tener a todas las personas en 2 horas de su día laboral conectadas, hoy día
es mucho más sencillo, pero también es un reto para los sistemas de información lograr eso, interoperar y hablarse entre los sistemas de información. Y algo que es un reto para cualquier sistema es siempre manejar la calidad de la información, porque yo puedo tener muchos datos, pero si no son de calidad, si no son fiables, pues evidentemente vamos a tener un problema. Hoy día, entonces, tenemos en CIEBI, y esto gracias a la confianza de los actores que conforman la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión del país, tenemos a más de 1.800 usuarios, o sea, personas que interactúan permanentemente con el aplicativo CIEBI. Tenemos a todos los bancos de sangre consultando al 100% de los donantes potenciales que reciben para verificar si están o no aptos para la donación. Tenemos la posibilidad de que las coordinaciones departamentales puedan estar monitoreando los indicadores que tienen dentro de su departamento o en su nivel de operación. Y tenemos a las instituciones hospitalarias notificando activamente la información respecto a los pacientes que transfunden, respecto a las reacciones adversas que esos pacientes presentan y demás. Esto precisamente es con un corte a ayer y nos ha permitido justamente monitorear cosas y ver cosas que antes no hubiéramos imaginado por la demora en la que teníamos que esperar a que la información llegara, que consolidáramos, que pudiéramos analizar. Hoy día CIEBI nos ha reducido todos esos procesos de una manera importante. Entonces, con este aplicativo podemos hoy día tener un panorama nacional que, si bien veníamos construyendo de manera permanente, antes tardábamos más tiempo en poder mapear, tardábamos más de un año casi en sacar la información del año inmediatamente anterior, o unos meses, al menos 6 meses, en sacar la información del año anterior para poder ver cómo iba el país. En el mapa, y muy seguramente algunos de los participantes habrán visto en algunas de las presentaciones estos mapas que siempre presentamos desde el Instituto Nacional de Salud, y es en donde tenemos ubicados a los bancos de sangre, que es el mapa que ustedes ven en el extremo izquierdo de la diapositiva. En el centro es cómo se distribuye la transfusión en Colombia. Entonces, particularmente hay unas zonas en donde transfundimos muy poquitos hemocomponentes al mes y unas zonas en donde se concentra por nivel de complejidad hospitalaria el número de transfusiones que realizamos, pasando de unos extremos que hacen que tengamos un país heterogéneo, porque claramente la densidad poblacional, la complejidad hospitalaria y diferentes factores epidemiológicos y demográficos hacen que pues la complejidad sea diferente. Pero además hoy día, en el mapa que ustedes ven en la extrema derecha, podemos ver precisamente cómo se satisface esa demanda. Esas instituciones hospitalarias que tanto piden y que tanto los bancos de sangre que están en el primer mapa de la izquierda son capaces de responder a esas necesidades que plantean esas instituciones hospitalarias. Hemos venido trabajando fuertemente también gracias al sistema de información, pero quise traer esta gráfica con corte desde 2008 hasta el 2020 inclusive. Quise traerla precisamente para mostrarles que eran diagnósticos que hacíamos ya históricamente, que los veníamos haciendo y podíamos ver cómo iba evolucionando, por ejemplo, la donación y el tipo de donante de sangre en Colombia. Pero vuelvo y repito, el tener un sistema de información que me permita sistematizar el proceso, automatizarlo, tenerlo más rápido, con menor reproceso, con menor tiempo de digitación y demás, pues permite que sea más oportuna la decisión, la toma de decisiones, los diagnósticos y demás. ¿Qué hemos podido ver? Por ejemplo, que en 2008 empezamos con casi 30% de donantes por reposición o familiares, a los cuales se les invitaba a donar básicamente porque su familiar era quien estaba enfermo y necesitaba la transfusión, y hemos ido cambiando toda esa mecánica. 2020 es un año particular porque evidentemente algunas instituciones han retomado la sensibilización al familiar, porque no es ajeno para ustedes que con COVID la situación cambió bastante respecto a disponibilidad, y muy seguramente la doctora Cooperman más adelante nos contará y nos reforzará mucho más este tema. Sin embargo, hoy día podemos ver, bueno, cómo estamos a hoy, cómo se está comportando hoy la donación. Hemos hecho también diagnósticos y vuelvo, insisto, para nosotros, al menos desde el Instituto Nacional de Salud, hemos reforzado mucho el tema de que hemovigilancia es muy importante, es decir, seguir el desencadenante tanto para la donación con eventos adversos como para la transfusión, y que hemos denominado como reacciones adversas a la donación o la transfusión, es crítico. Sin embargo, la seguridad transfusional para nosotros enmarca muchas más cosas. Enmarca el seguimiento, por ejemplo, de qué poblaciones
son en las que debemos centrar las acciones para conseguir las donaciones. En la pirámide que ustedes ven en la parte superior izquierda, está relacionado nuestros donantes precisamente aceptados, en qué edades se mueven, y principalmente nuestra base fuerte de donantes está por debajo de los 34 años, es decir, de 18 a 34 años es la base fundamental de donantes. Y cuando hacemos además un zoom en esa población de donantes, vemos que la razón de prevalencia de reactividad para marcadores infecciosos va aumentando curiosamente con los años. Eso pegado a que los bancos de sangre tamizamos marcadores, en algunos casos infecciosos, que marcan una memoria serológica. Entonces, claramente, al tener donantes con más años, también más memoria histórica tenemos, pero está claro, por lo menos en el panorama que hemos venido sacando, y este es un corte a 2019, la población que menos reactividad representa es la de 18 a 19 años. Y recibir, por ejemplo, a una mujer mayor de 65 años tiene un riesgo casi 5 veces superior con respecto a un donante de 18 a 19 de que resulte reactivo para algún marcador infeccioso. Este tipo de análisis, este tipo de zoom en la información, de disgregar tanto, nos ha permitido lo que se ve en la gráfica inferior, y es ver y medir cómo va la reactividad a medida que van pasando los años. Y se puede notar que en los marcadores, al menos que están graficados allí, la reactividad ha ido disminuyendo paulatinamente. Seguramente llegaremos a un punto en donde ya no se puede disminuir más, porque es claro que pues hasta allí llegan las plataformas tecnológicas. Pero adicionalmente, tan importante es para nosotros el tema enmarcado en salud pública, que por fortuna en Colombia estamos descritos como un tema clave dentro del Plan Nacional de Salud Pública, y por eso tenemos unas metas allí que terminarán, o tenemos que dar cuentas más bien de esas metas el próximo año, pero hemos venido monitoreando. Nótese, por ejemplo, que parte de la seguridad transfusional es cada vez recibir menos gente que realmente resulta positivo para un marcador infeccioso, no en la prueba de tamizaje, sino en la prueba confirmatoria o complementaria. Por ejemplo, para el caso de VIH, que es para el que puntualmente tenemos una meta en el Plan Nacional de Salud Pública del país, nos dijeron, para 2021 usted tiene que reducir a la mitad su tasa de positividad por cada 100.000 donaciones aceptadas. Y enmarcándonos solamente en VIH, aquí pueden ver las gráficas de todos los marcadores infecciosos en los que en todo se ve una disminución o una tendencia a la baja. En VIH particularmente pasamos, cuando empezamos la medición en 2014, teníamos 72 donantes positivos de cada 100.000 que aceptábamos para VIH, positivos confirmados reales. En 2019 ya llegamos a 32, eso quiere decir, vamos muy bien con respecto a la meta, vamos muy bien con respecto al compromiso en seguridad transfusional de todos los actores de la red. Hemos medido también las reacciones adversas a la donación, lo cual nos permite también saber cómo estamos con respecto a otros países. Este es un corte de 2019, tal como lo reportan otros países que hacen hemovigilancia juiciosamente y que reportan sus informes. Pues básicamente lo que más se nos presentan son las reacciones vasovagales, seguidas, por ejemplo, en el caso de las reacciones no severas, los hematomas, que son de alguna manera susceptibles de mejora, porque es un tema claramente ligado al entrenamiento del personal que hace flebotomías. Sin embargo, hemos tenido reporte de reacciones adversas a la donación severas, en algunas incluso con pérdida de conciencia, en lo cual pues puede derivar con una caída, con trauma craneoencefálico, etc. Y hemos tenido juiciosamente el reporte de los bancos de sangre a ese nivel, con ese nivel de detalle. Respecto a las transfusiones, el sistema hoy día nos ha permitido ver también cómo podemos caracterizar a los pacientes que reciben transfusiones. Entonces vemos que principalmente el grupo que más recibe, si bien en donantes no hay una diferencia entre hombres y mujeres en Colombia, respecto a pacientes sí hay una diferencia respecto a hombres y mujeres. Reciben más transfusiones las mujeres que los hombres, especialmente en el grupo de 15 a 64 años. Y tenemos además la posibilidad de seguir las reacciones adversas en cada grupo de edad, con lo cual podemos cada vez ser más juiciosos con respecto a las medidas que debemos tomar para disminuir o por lo menos mitigar en lo posible las reacciones adversas. Recientemente hemos venido siguiendo juiciosamente un indicador que para nosotros es clave en el proceso, y es cuántos componentes en promedio recibe un paciente en cada servicio hospitalario.
¿Por qué esto? Pues porque son los pacientes más vulnerables los que más se exponen a las transfusiones. Entonces, precisamente lo que hemos podido identificar es que en trasplantes, por ejemplo, un paciente en promedio puede recibir 9 hemocomponentes. Entonces, no es el servicio que más transfunde, pero sí es el que mayor complejidad transfusional representa. Pero el que más consume, igual que pasa en otros países, es la unidad de cuidado intensivo de adultos, seguido de urgencias, en donde un paciente puede recibir incluso 3 hemocomponentes. Pero es importante este trazador porque nos permitirá además saber en dónde debemos ser mucho más juiciosos con el seguimiento. Nos hemos planteado seguimientos porque precisamente, insisto, para nosotros es clave estar siempre enmarcados en salud pública, por lo tanto siempre es importante comparar con densidades poblacionales, con tasas respecto a la población general y podemos sacar, por ejemplo, hoy día las tasas de pacientes transfundidos por cada 1000 habitantes en el país para saber en qué partes es donde menos actividad transfusional tenemos de acuerdo a la población que tienen, pero también las reacciones adversas a la transfusión que tenemos en los departamentos, es decir, qué tanta notificación tenemos, qué tanto debemos ser más exhortantes, si se quiere, o invitar más a esos departamentos a que notifiquen juiciosamente la información. Le agradecería a alguien que está utilizando la pizarra que no la use porque quedan unas rayitas en la diapositiva. Gracias. O que le dé deshacer, por favor. También hemos venido siguiendo las reacciones adversas de la transfusión. Las tenemos disgregadas y una cosa que nos hace sentir bastante orgullosos del proceso y de la madurez que hemos venido alcanzando es que hoy día se nos reporten, por ejemplo, reacciones adversas que amenazaron la vida de un paciente o incluso derivaron en muerte. Igual que nos ha informado históricamente la literatura y la experiencia de otros países, pues TRALI sigue siendo algo que genera muerte, que aparece desde las reacciones no severas hasta generar incluso muerte, pese a que se han tomado tantas medidas precisamente para disminuir esos riesgos, pero sigue siendo una reacción que está allí presente y que generalmente pues, nos toma mucha precaución. Tenemos otras reacciones adversas todavía por las cuales debemos trabajar. Y aquí quise traer simplemente una muestra de cómo ha funcionado la hemovigilancia, porque claramente la hemovigilancia no se la inventó Colombia, al revés, hemos aprendido de la experiencia de otros países y siempre tratamos de nutrirnos de lo que muestran precisamente cada uno de los reportes de otros países para saber exactamente hacia dónde deberíamos apuntar. Y como el propósito de esta presentación es hablar de las nuevas perspectivas, pues claramente tenemos que partir de saber qué miden otros países y qué estamos midiendo nosotros para poder ahí sí apuntar a un nuevo camino. Una cosa que nos llamó la atención al construir esta diapositiva es que al buscar todos los reportes de hemovigilancia en general siempre toman un poco más de 2 años en terminar de cerrarse, que a nosotros nos preocupaba particularmente mucho que nuestros informes, por ejemplo, el que recientemente publicamos en 2020, correspondiera a reacciones adversas a la transfusión de 2018. Sin embargo, cada vez hemos ido tratando de pisar más el acelerador, teniendo CIEVI, pues obviamente también nos ha permitido ganar tiempo y esperamos al final de este año ya quedar al límite con 2019 para que el siguiente año ya sea el año inmediatamente anterior, con lo cual vamos un poco más adelante que algunos otros países respecto a hemovigilancia. Una de las cosas que más hemos aprendido en este ejercicio es alimentarnos de otras fuentes de información. Hemos publicado los boletines, por ejemplo, de seguridad transfusional. En uno de 2019 publicamos la infección, o más bien la notificación de 3 casos de infección transmitida de VIH a través de la transfusión, ITTs efectivas de VIH, que en realidad cuando uno lee cómo se dio el caso, surge precisamente por la interacción de un sistema de información alterno que es CIVIGILA, que es el sistema de vigilancia en salud pública, nos alerta sobre un niño que resulta con diagnóstico de VIH, al que le descartan posible violación o abuso sexual, y pues lo único que tiene en su histórico son transfusiones, por lo tanto nos entregan el caso para que desde CIEVI y desde la red nacional empecemos la investigación, hacemos la investigación y a través de ese caso encontramos a los otros 2 pacientes que también tenían VIH transfusional.
por una ventana inmunológica, lo cual es un riesgo pues, que ya todos conocemos. Posteriormente tuvimos otra notificación de otro caso y empezamos a ver que no es que Colombia fuera más insegura, sino que estaba más activa respecto a la notificación, que habíamos perdido de alguna manera el miedo a notificarlo porque creemos en el sistema. Este caso lo publicamos porque pese a que ninguna norma en el país obliga a que un banco de sangre o un servicio de transfusión tengan que hacer genotipificación para estar seguros de que sí es una infección transmitida por vía transfusional. En este caso y en este boletín que los invito a leer y que por eso compartí allí el link, pudimos ver el compromiso de las dos instituciones que hicieron genotipificación del VIH de donante y el VIH de receptor para identificar que en efecto era una ITT, con lo cual creemos que demuestra mucho más compromiso en el proceso. Publicamos recientemente también un caso de una posible ITT de malaria que no pudimos concluir porque, pues, en efecto, nos quedamos hasta un nivel de una búsqueda serológica en los donantes, pero no pudimos confirmar a través de PCR si en efecto era una ITT de malaria, por lo tanto lo dejamos como un caso probable, pero hemos venido evolucionando, mostrando los casos que se van presentando básicamente para cumplir con una de las máximas de movigilancia y es retroalimentar a los actores para que lo que le pasó a alguien, idealmente los demás tomen las medidas correctivas para que no nos vuelva a pasar. Y pues evidentemente hoy día tenemos nuevos retos. ¿Qué retos se nos han presentado? Pues creo que todos conocemos la situación de COVID, que no solamente atañe a Colombia, claramente es una situación mundial. Se declara una pandemia. Quise traer un diagnóstico de lo que a la fecha, por lo menos hasta ayer, teníamos de COVID presentado en la página web del Instituto Nacional de Salud. Hemos tratado desde el instituto de ser muy juiciosos con los indicadores que mostremos y hacer soportable el proceso. Pueden ver en la parte izquierda de la pantalla las tasas y los casos que llevábamos hasta ayer confirmados. En el centro, la medición que estamos haciendo de las tasas de PCR realizadas y las tasas de antígeno realizadas por departamento, esto a través de un aplicativo que se denomina Sismuestras, y pues eso nos ha permitido tener mecanismos para hablarnos y para pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con los donantes? ¿Cómo vamos a hacer con los receptores? ¿Cómo vamos a hacer con el personal de salud? Tenemos que estar todo el tiempo hablándonos, tuvimos que hacer ajustes respecto a la red de sangre con relación, por ejemplo, al manejo de residuos post-transfusión cuando el paciente transfundido fuera COVID positivo. Hemos tenido que irnos adaptando, por ejemplo, en un primer momento y siguiendo la línea que OPS nos había establecido, tomamos la decisión de diferir a los donantes que fueran COVID positivos por un mes o que tuvieran sospecha de COVID, pero evidentemente y dentro de la sombrilla de seguridad transfusional está la disponibilidad y oportunidad de los hemocomponentes y claramente al darnos cuenta que estamos en una situación crítica, se nos ha disminuido la donación de sangre de manera importante, tuvimos que hacer ya una modificación y ya les voy a mostrar por qué hicimos esa modificación. Entonces, establecimos unos lineamientos técnicos respecto a COVID específicamente y red de sangre. Luego hicimos unos ajustes respecto al uso restrictivo de sangre y hemocomponentes para que precisamente hubiese más uso racional de los hemocomponentes. Tuvimos que adelantar un lineamiento técnico para los estudios relacionados con el uso de plasma de convalecientes de pacientes de COVID positivos y definimos un protocolo para la investigación de hemovigilancia desde las personas que resultaban COVID positivo, pero que habían reportado ser donantes de sangre y habíamos utilizado eficientemente esa donación. Entonces, definimos un lineamiento allí para saber qué hacer y cómo investigar este tipo de casos. También este año, como uno de los retos grandes que tuvimos, lanzamos el Centro Regulador de Hemocomponentes. Entonces, básicamente fue una herramienta que inicialmente y hace más o menos un año para esta época estábamos pensando con calma en hacer una medición de comportamientos de los donantes potenciales diarios que teníamos en el país. Esto surgió precisamente por todo lo que nos había pasado, que también fue común para la región de la América Latina, y fue el tema de las protestas y manifestaciones sociales de noviembre, que para Colombia se llamó el Movimiento 21N, lo cual además claramente nos afectó muchísimo la donación. Ya veníamos con ese problema desde noviembre, en diciembre es una época muy festiva en Colombia y también pues en América Latina.
habíamos tenido una baja en la donación y al comienzo de este año pues nos declaran la pandemia y evidentemente tuvimos que lanzar el Centro Regulador de Hemocomponentes mucho más rápido, que básicamente es una funcionalidad dentro de CIEVI que nos permite evaluar el comportamiento no solamente de la donación, sino también de los inventarios que tenemos disponibles en los diferentes servicios hospitalarios. Hemos tenido que madurar casi que a fuerza esta herramienta, pero hoy día podemos darnos la tarea de medir desde el nivel nacional cómo están los inventarios. Todavía falta madurar mucho más el proceso, falta mayor adherencia, pero también tenemos planteado el próximo año una fuerte capacitación a todos los actores para que entre todos podamos realmente tener cada vez más fortalecido el Centro Regulador de Hemocomponentes. Parte de las tareas que hicimos este año fue desarrollar por un lado Sismuestras, porque el mismo equipo que desarrolló CIEVI terminó adoptando el aplicativo que sirvió para hacer el repositorio nacional de pruebas diagnósticas de COVID. Con la experiencia que habíamos almacenado en CIEVI, pudimos plantearnos el desarrollo de Sismuestras. Básicamente, también Sismuestras y la red de diagnóstico ampliado de COVID funciona como la red de sangre. También hay actores de todo tipo. Digamos que tenemos los laboratorios especializados que montan PCR y tenemos las IPS en todo el país que montan pruebas de antígeno y pruebas de anticuerpo, y a todos los pudimos concentrar para tener una fuente de información que les sirviera para toma de decisiones a vigilancia en salud pública, que les sirviera a diferentes actores como las entidades promotoras de servicios de salud, o prestadores más bien, los que pagan precisamente las pruebas, etc. Todos los actores están allí congregados, entonces ha sido una experiencia bastante exitosa, pero teníamos o queríamos sacarle más provecho a eso. Por lo tanto, pusimos a hablar los dos sistemas que claramente son hermanitos, Sismuestras y CIEVI, los pusimos a hablar entre ellos y dijimos, bueno, a ver, ¿qué encontramos en la hemovigilancia de lo que nos han mandado los bancos de sangre, que ellos muy juiciosos reportan cuando un donante les dice que está positivo para COVID, y qué encontramos en Sismuestras? Crucemos esa información a ver qué vemos. Y lo que encontramos fue esto que les estoy mostrando en este instante. El iceberg es una forma gráfica de mostrar el hallazgo que tuvimos. Básicamente, los bancos de sangre nos habían reportado 13 donantes que posterior a la donación habían manifestado ser positivos para COVID. Cuando hicimos el cruce automático entre las dos fuentes de información, encontramos que en realidad 4.593 donantes resultaron positivos para COVID antes, 14 días antes o 14 días después de la donación, y que no habíamos tenido esa información de parte de ellos. Es decir, solamente con 13 habíamos tenido la información. Esto en el momento que se hizo este corte, que fue a 31 de julio de este año. ¿Qué quiere decir eso? Nos pone unos retos importantes, porque evidentemente si esperamos hacer hemovigilancia solamente a partir de lo que, por ejemplo, un donante nos notifica, y eso que en COVID, ustedes saben, las alertas están prendidas por todo lado, todo el mundo está muy atento de lo que esté pasando, incluso los donantes, pero encontramos incluso donantes que al día siguiente de haber donado resultaron positivos para COVID. ¿Cómo uno olvida que fue positivo para COVID y que el banco le dijo que avisara si estaba positivo para COVID y nunca nos dijo nada? Si eso es para COVID, que genera tanto pánico, el planteamiento que nos hacemos es, y para los demás marcadores infecciosos que sí tamizamos, pero que tienen un periodo de ventana, ¿tendremos seguridad de que las personas nos notifican juiciosamente esa información, nos cuentan activamente? Y por eso nos hemos puesto varias perspectivas y varios retos. Uno es que creemos firmemente, por lo menos desde esta coordinación, que el flujo de información, entre más rápido sea y más fiable sea, mejores decisiones nos permite tomar y más oportunas también. Pero creemos también que tal vez la perspectiva debería apuntar no solamente a una hemovigilancia pasiva, esperar a que nos notifiquen, sino apuntarle siempre a la hemovigilancia activa, a buscar, a ir un paso más adelante y a estar siempre amparados en la sombrilla de la seguridad transfusional. Es decir, que debemos incluir desde la selección del donante todos los procesos que van de allí para abajo, debemos incluir el seguimiento de los receptores, claramente seguir con las reacciones adversas, prever si es posible, por ejemplo, hacer pruebas infecciosas en esos pacientes. Hoy día con el cruce que hicimos con Sismuestras, parte de la línea fue de esos pacientes que recibieron sangre que venía de donantes,
que resultaron positivos para COVID, la línea es, venga, invite a los médicos tratantes a que le ordenen una prueba de seguimiento de COVID a esos pacientes para que tengamos seguridad y podamos aportar también al conocimiento científico de si realmente hay o no posibilidad de ITT de COVID. No podemos bajar la guardia con la disponibilidad. Bueno, ya mencioné esto. Y con lo que quiero cerrar permanente mi discurso y con lo que creo que debemos casarnos en la hemovigilancia a futuro, y no futuro lejano, sino futuro inmediato, es interoperar con otros sistemas. Sin duda, una experiencia positiva y exitosa que tenemos en Colombia es interoperar, por ejemplo, con Sismuestras, interoperar, que es el sueño que tenemos ya para 2021, poder hacer cruces con el sistema de información de la red de donación y trasplantes, porque claramente ellos tendrán variables que nos interesen y nosotros tenemos variables que a ellos les interesan. Tenemos muchos pacientes que están comunes en ambos lados. Cruzarnos con fuentes, por ejemplo, en donde se maneja a los pacientes que son diagnosticados con eventos de interés en salud pública, pero además un sueño que ese sí no lo esperamos para 2021, pero sí esperamos en breve poderlo tener, es poder intercomunicarnos con otros países, porque, por ejemplo, el futuro de la inmunohematología será para buscar grupos raros en momentos críticos, que ya nos ha pasado, particularmente Perú y Colombia tuvimos la experiencia de tener que traer sangre de otros países, poder hablarnos entre los países y poder resolver eso de una manera informática, sin duda alguna sería la punta de asta que nos haría muy felices. Entonces el mensaje que quiero dejar es, creo firmemente, como equipo creemos que la interoperabilidad entre los sistemas informáticos sin duda alguna es una herramienta clave para la nueva perspectiva de la hemovigilancia. Quiero dejar este mensaje final y es pues que estamos ante nuevos escenarios, que tenemos nuevos aprendizajes claramente y nuevos retos, pero estoy muy convencida de que vamos a salir fortalecidos de esta experiencia, especialmente de COVID. Agradezco mucho nuevamente a la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional, a Covasmed, por invitarme a participar de este simposio, y agradezco particularmente a la doctora Cooperman por dedicarnos también un espacio de su agenda tan apretada y poder compartir con ella. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, doctora María Isabel. Estamos muy orgullosos realmente por los logros del sistema de hemovigilancia en Colombia y muy a la expectativa también con todas las propuestas que hay de expandir su utilidad y ser un modelo que para Latinoamérica. Muchas gracias. Doctora María Isabel, vamos al final de la presentación de las preguntas. Usted nos va a acompañar. Sí, señor. Bueno, en el programa estaba definida que la siguiente conferencia a cargo de la doctora Silvina Cooperman, nosotros teníamos un invitado especial que queríamos compartirlo con ustedes al inicio de la actividad, pero hubo alguna dificultad para la comunicación. Para nosotros hoy es un día muy especial, en primer lugar porque es la última actividad académica que vamos a realizar este año. Esperemos que para el próximo año nos sigan acompañando. Y hay otro aspecto de especialidad, es que estamos ya prácticamente al final de un año con unas situaciones que nadie esperaba. Esto de alguna manera irrumpe nuestra cotidianidad y nos ha llevado a tener experiencias que nunca antes habíamos vivido, retando nuestra inteligencia y nuestra capacidad para adaptarnos en nuestra vida laboral, personal, familiar y afectiva. Desafortunadamente, muchos colegas, amigos y familiares de manera imprevista hoy no nos acompañan, abocándonos a un fin de año poco usual. Por eso hemos convenido en el seno de la Junta Directiva salirnos un poco de la formalidad de estas actividades científicas y en un espacio de 10 minutos escuchar la voz de una persona quien durante toda su vida ha velado por los derechos de las personas, las libertades civiles, los derechos sociales en nuestro país, que ha prestado un noble servicio por su vocación humana y servicio a los más necesitados. Es una autoridad que conoce muy de cerca lo que significa el consuelo de tantas familias y esperamos que nos infunda a todos el ánimo y la esperanza y nos refuerce y haga reflexionar sobre los valores de la unión, la solidaridad y generosidad que tanto aludimos en nuestra actividad. Son 60 años de vida pastoral,
compartida. Con nosotros el Monseñor Fabián Marulanda López, a quien agradezco mucho su presencia y haber permitido compartir con él sus enseñanzas. Muchas gracias, Monseñor. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo muy especial para todos los miembros de esta asociación. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan para unas breves palabras acerca de lo que es la Navidad y de manera especial la Navidad en este año 2020, en la que estamos enfrentando la crisis sanitaria por causa del COVID-19. Cuando llega el mes de diciembre, todo mundo piensa y habla de la Navidad, creyentes y no creyentes, católicos fervorosos e indiferentes. Todos se contagian de esa alegría que se expresa externamente en los alumbrados públicos, en las luces de los balcones, en la música y en las reuniones sociales. Muchos pueden estar pensando que por causa de la pandemia no vamos a poder celebrar este año la Navidad como hemos acostumbrado a hacerlo desde niños y que vamos a echar de menos el pesebre, la novena, los villancicos, los aguinaldos y la fiesta familiar. El periódico El Tiempo, en su edición del pasado 18 de noviembre, publicó una nota editorial titulada Anticipar la Navidad. Allí hacía eco a la estrategia del gobierno, que dispuso adelantar el pago de las primas de fin de año y promover el comercio y las ventas tan características de la temporada navideña. Y todo esto con el fin de evitar las aglomeraciones y las reuniones festivas, pero sin perjudicar la actividad económica y comercial. Lo que es cierto, lo que tendremos que aceptar es que la celebración de este año será diferente, pero será más auténtica, más parecida a la primera Navidad, a la que describe el Evangelio de San Lucas, el evangelista de la infancia de Jesús, en el capítulo 2. Él allí dice que por decreto del emperador Augusto, María y José se vieron obligados a salir de Nazaret. Tuvieron que dejar su casa, su tierra, su gente y ponerse en camino para ser censados en Belén, pues eran de la familia de David. Este viaje de María y de José nos permite pensar en la experiencia de tantas familias y personas que hoy se ven obligadas a dejar su tierra y a emigrar a otras ciudades para escapar de la violencia o simplemente para sobrevivir. En muchos de estos casos, los que emigran abrigan la esperanza de encontrar un futuro mejor. En este año tendremos, pues, una Navidad más silenciosa y más parecida a la que nos describe el Evangelio. Una Navidad con las calles vacías, sin ruido ni verbenas, sin bares ni discotecas. Una Navidad que nos permitirá entender el amor de un Dios que se hace hombre y nace en un pesebre, en el silencio de una noche iluminada por las estrellas y animada por el canto de los ángeles. Pero habrá Navidad, como anunció el Papa Francisco, porque esta vez Dios estará de nuestro lado y porque necesitamos una luz divina en medio de tanta oscuridad. Habrá Navidad en cada uno de los hogares. Rezaremos la novena, cantaremos villancicos,
sentiremos el calor del hogar y comprenderemos que la Navidad es la fiesta que nos hace hermanos y que nos motiva para soñar y creer en un mundo mejor, la fiesta que nos permite comprender el amor y el valor de la familia. Los humildes pastores de Belén le dieron al mundo la mejor noticia, la misma que ellos escucharon de los ángeles. Hoy ha nacido en Belén el Mesías, el Señor, y esta será la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. En el niño de Belén, Dios sale a nuestro encuentro para hacernos protagonistas de vida. Se ofrece para que en él no tengamos miedo de alzar y abrazar al sediento, al forastero, al desnudo, al preso. En este niño que nos invita a hacernos cargo de la esperanza, nos invita a hacernos centinelas de tantos que han sucumbido bajo el peso de la desolación que nace al encontrar tantas puertas cerradas. En este niño, Dios nos hace protagonistas de su hospitalidad. En esta Navidad del año 2020 tendremos la oportunidad de hacer algunas cosas que habíamos olvidado o dejado en un segundo plano. Daremos prioridad al pesebre y colgaremos en el árbol de Navidad no solo los regalos para nuestra familia, sino también los regalos para los pobres. En el rezo de la novena pensaremos en las personas que perdieron su empleo o su trabajo, en los que han muerto a causa del COVID-19, en las víctimas del invierno, en el sufrimiento de los pobres, en los habitantes de la calle. Una tragedia global como la pandemia del COVID-19 nos hace pensar, como escribió el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, que todos vamos en la misma barca donde el mal del uno perjudica a todos. La amenaza del COVID-19 desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto las falsas seguridades con las que hemos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y prioridades. Pensemos sobre todo en nuestras familias. Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del otro. La pandemia nos ha obligado a prescindir de las visitas, de los abrazos, de los encuentros, de los paseos, de las invitaciones entre amigos y familiares. Pero, por sobre todas las cosas, este año habrá Navidad. Será una celebración austera que nos permitirá la meditación y la reflexión. Valoraremos la importancia del diálogo y de la amistad, de la solidaridad y de la comprensión. Y cuando esta tragedia termine, estaremos más dispuestos y motivados para dejar de lado el egoísmo y la insensibilidad, para entender que nuestra iglesia debe ser una iglesia en salida, una iglesia que vaya a las periferias sociales, y para comprender el llamamiento del Papa Francisco a callejear la fe y hacer realidad la globalización de la solidaridad. Me vienen a la memoria aquel hermoso villancico que canta José Luis Perales. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajan en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Mientras haya unos labios que hablan de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura, habrá Navidad.
mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cure una herida, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en el cielo y la tierra. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Termino pues deseándoles a todos, los queridos integrantes de esta asociación, una feliz Navidad y que las lecciones que podamos aprender en ella, en lo que se relaciona a la solidaridad, al acompañamiento de los pobres, a hacer nuestro el dolor de los que sufren, sea para nosotros una de las reflexiones en que mayor énfasis hagamos durante este tiempo que comienza mañana con la novena de los aguinaldos. Una feliz noche para todos, con mi sincero y cordial agradecimiento. Amén, Monseñor. Muchas gracias. Una feliz noche. Bueno, continuando con la actividad científica, la siguiente conferencia a cargo de la doctora Silvina Cooperman, cómo mantener la suficiencia y la seguridad de la sangre. La doctora Cooperman es médica pediatra, especialista en hemoterapia e inmunomatología, jefa del Centro Regional de Hemoterapia y del Banco Público de Referencia Nacional de Sangre de Cordón del Hospital de Pediatría Garrahan en Buenos Aires, Argentina. Es presidente actual del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, ESIAN, periodo 2019-2021, auditora del Sistema de Calidad Normas ISO y también inspectora de la Asociación Americana de Banco de Sangre y Terapia Celular. Ahí viví. Bienvenida, doctora Cooperman. Muchas gracias por atender nuestra solicitud y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Gracias, Armando, doctor Armando Cortés, un amigo, por la invitación, por la amable invitación. Es un honor estar acá, compartir el panel con María Isabel Bermúdez. Y bueno, después de las palabras del Monseñor, quedamos muy inspirados, ¿no? Un año complejo y difícil para todos. Y en este ratito vamos a compartir lo que comentó el doctor Armando, cómo mantener la suficiencia, cómo hicimos en el Hospital Garrahan para poder satisfacer la demanda de los pacientes. Y estoy segura que en el recorrido de estos 30 minutos se van a sentir identificados con muchas de las situaciones que voy a presentar porque fueron comunes a lo que todos vivimos este año tan desafiante. Yo voy a poner la presentación y quizá me dicen si pueden ver la pantalla. Bueno, en Argentina el 3 de marzo tuvimos el primer caso de COVID, el primer paciente reportado, y muy tempranamente el Ministerio de Salud de la Nación empezó a hacer recomendaciones para la atención de los donantes. Sabíamos muy poquito de elegibilidad, no sabíamos si se transmitía por sangre, pero ya el Ministerio nos recomendaba, digamos, criterios de selección iniciales y también cuidados para el personal que atendía a estos donantes. Entonces, el 12 de marzo, cuando se estaba declarando por la Organización Mundial de la Salud la pandemia mundial, en el Hospital Garrahan empezábamos a hacer los primeros cambios en los procedimientos operativos estándar. Cambios en la elegibilidad, que después fueron obviamente cambiando a medida que fuimos conociendo más, y también en cuidados de bioseguridad. El 20 de marzo en Argentina se declara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Se suspenden las clases, se cierran las universidades y las escuelas, los comercios, las empresas. Había limitación para circular, solo podía circular personal esencial y empezamos a tener muchas licencias extraordinarias en el banco de sangre por personas que tenían comorbilidades y se decidió obviamente darle licencias para resguardar su salud. El camino que era conocido, ¿no? El que nos llevaba a la meta de la suficiencia, de la seguridad, a veces con sus vueltas, pero siempre lográndolo. Esta vez se volvía borroso, nublado e incierto. Así se ve nuestro calendario de colectas, y así se veía
el 19 de marzo se empezaron a suspender una a una, como piezas de dominó, cada colecta que teníamos planificada. No teníamos otra opción que entrar en un loop de observar con qué contábamos, orientarnos, decidir y actuar lo más rápido posible. No teníamos mucho tiempo porque los pacientes se trasplantaban, seguían haciendo sus tratamientos de quimioterapia y seguían recibiendo sangre. El 80% de nuestros donantes se atienden en colectas externas. Desde el año 2011, el Hospital Garrahan tiene un programa de donación 100% voluntaria que se abastece básicamente de donantes que atendemos extramuros. Y muy poquitos donantes vienen al banco de sangre. La verdad que en ese momento lo único que quedaba vigente, este es nuestro calendario Google, no tenemos otra herramienta para planificar las colectas, y lo que quedaba vigente era un programa que se llama Te Llevo en la Sangre, que lo hacemos antes de Pascua por el fin de semana largo, y es el momento del año en que convocamos a todo el personal del hospital a que se acerque al banco de sangre a donar, y era lo único que quedaba en pie. No sabíamos qué iba a pasar con nuestros pacientes, si íbamos a ser capaces de mantener la suficiencia, no sabíamos si el SARS-CoV-2 se transmitía por la sangre, cómo elegir donantes más seguros, y en esa seguridad apareció un nuevo enfoque, ¿no? No solo debíamos garantizar donantes seguros para los pacientes, ahora debíamos garantizar donantes seguros para los otros donantes y para el equipo de salud. Y nosotros también, enfrentados a la vulnerabilidad de poder enfermar, de ser vectores para otros donantes, para compañeros de trabajo y también para nuestra familia. Como me imagino que nos pasó a todos, nos ubicamos en cuáles eran las fortalezas y cuáles eran las debilidades que teníamos para enfrentar este nuevo desafío absolutamente desconocido. Y cuando pensamos en las fortalezas con las que contamos con que teníamos 100% donación voluntaria y sostenida, como les conté, de casi 9 años. La otra fortaleza es que tenemos un sistema de gestión de calidad que está acreditado por la ABB desde el año 2014, y esto nos permite entrar en ese círculo, ¿no?, de poder actuar, de medir, de planificar mejoras, de poder capacitar a la gente y evaluar al personal de una forma sistematizada. Que teníamos mucha capacidad de adaptación a los ambientes que llamamos VUCA, que son los ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Esos ambientes que se dan justamente cuando hacemos colectas externas. No sabemos dónde vamos a atender a los donantes, son sitios distintos todo el tiempo, en distintos horarios, con distintas características, y entonces es un servicio, el banco de sangre, que tiene mucha capacidad y mucha flexibilidad para adaptarse. La otra fortaleza es que ya contábamos con un turnero web, ¿sí?, para que los donantes puedan tomar su turno desde la página central del hospital. Que el banco funciona independientemente al hospital, es decir, tiene circuitos técnicos y administrativos diferentes al circuito de los donantes, y esto le otorgaba una seguridad extra a los donantes, que además entran por una entrada independiente. Y la otra ventaja es que tenemos personal dedicado exclusivamente a la atención de donantes. Le podíamos asegurar a nuestros donantes que las personas que lo iban a atender no están en contacto con los pacientes. Como oportunidad, es un banco de sangre que está muy valorado dentro del hospital, que tenemos una buena comunicación con los servicios de medicina transfusional a los que les otorgamos las unidades, con lo cual esa buena comunicación fomenta el uso apropiado de la sangre, el manejo del inventario por vencimiento, el estar muy cerquita de cada componente que se transfunde, que además, bueno, te contamos, como sucede ahora, ¿no?, con una red de pares de países que ya tenían experiencia y que nos iban contando qué iba sucediendo, qué medidas iban tomando con sus donantes y con sus pacientes, que el Ministerio de Salud de la Nación, como dije antes, muy tempranamente brindó recomendaciones, se instó a los bancos de sangre a que siguieran haciendo colectas externas a pesar del aislamiento. Como debilidades,
ya les comenté, el 80% de los donantes son atendidos en colectas externas, el 50% en instituciones educativas, el 34% en instituciones comunitarias y solo el 16% en empresas, que obviamente todas empezaron a cerrar. En relación a nuestro sistema informático, tiene muchas debilidades, no es un sistema robusto, había que empezar a llamar donantes, que es una práctica que hacemos habitualmente, por ejemplo, con donantes que tienen un fenotipo específico para pacientes, por ejemplo, con talasemia mayor. Yo decía, retomo que no tenemos un sistema informático robusto, es muy rudimentario, no podemos filtrar por variables que nos permiten convocar segmentos de donantes que necesitamos, tampoco es un sistema informático que nos permite el trabajo remoto, y empezó, digamos, empezamos a tener personas que hacían teletrabajo, que se quedaban en sus casas, porque, bueno, para disminuir, obviamente, el viaje en transporte público y para cuidar los espacios en los que estábamos. Y bueno, y es un sistema informático que solo se accede desde el banco de sangre. Y otra debilidad es que, bueno, el banco de sangre, hay muchas personas que dentro del banco realizan funciones muy específicas. El servicio es un banco de sangre, pero también es un banco de sangre de cordón umbilical, son laboratorios muy especializados y nos enfrentamos a tener que redistribuir las tareas, acelerar las curvas de aprendizaje para que rápidamente las personas pudieran ejecutar esas tareas y que haya personal capacitado en actividades que no realiza habitualmente y de esa forma ser backup ante las necesidades. Y por otra parte, menos personas en el equipo de trabajo, miedo, incertidumbre, como tuvimos todos ante la novedad de esta pandemia, la ausencia de evidencia científica por la cual basar las decisiones. Después tuvimos, digamos, mucha información y rápidamente accedíamos a trabajos científicos, pero en un inicio no sabíamos cómo nos teníamos que manejar. El mensaje claro que daba el gobierno de quedarse en casa y obviamente atentaba al hecho de salir a donar. Muchas personas con licencia, les habrá pasado a ustedes también, el hospital brindó, les conté, licencias extraordinarias a personas con factores de riesgo, porque asumimos que no solo podemos enfermarnos, ¿no? También podemos necesitar estar aislados por contactos de caso confirmado sospechoso y además disminuir la posible asistencia para disminuir el riesgo de exposición y poder estar disponibles cuando parte del equipo no pudiera venir. Y lo que conocemos todo, contamos con productos muy lábiles que tienen vencimiento, no podemos estoquearnos por periodos largos y los pacientes necesitan sus transfusiones. Sobre todo el problema en ese momento, el 19 de marzo, era contar con un buen stock de plaquetas. Todo eso no sabíamos. Pero lo que sí sabíamos era que respondemos humanitaria y solidariamente ante catástrofes, ante situaciones imprevistas, como desastres naturales o atentados, que se despiertan conductas colectivas, emocionales y sociales que desencadenan respuestas de solidaridad masiva, ¿no? Vemos en estas dos publicaciones respecto a la donación de sangre, una relacionada con el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la otra con el atentado en Madrid el 11 de septiembre del 2004, ¿no? Como un fenómeno de solidaridad a nivel masivo en el que aumentaron las donaciones, por ejemplo, en España en una semana un 238%. Pero claro, la diferencia entre esta situación y una pandemia es que se tratan de hechos puntuales que tienen una consecuencia inmediata. Lo que no sabemos era cuál podría ser la respuesta ante una pandemia en la cual no solamente los donantes, digamos, o una parte de la población, todos estamos involucrados y en riesgo. Y además sabemos que es una maratón a largo plazo. Entonces teníamos que ser muy cuidadosos en la comunicación. No necesitábamos cientos de donantes en una única semana. Digamos, cuán efectivo podía resultar la comunicación alarmista en una necesidad de convocar donantes sostenidamente. Y en eso pensamos mucho.
Y entonces tomamos medidas tempranas, como asumo tomamos todos, y la primera justamente fue cómo comunicar. Ponernos en el lugar del donante en 4 ejes comunicacionales. La necesidad permanente de sangre, garantizar espacios seguros para el donante, garantizar la accesibilidad del donante al banco de sangre o a las colectas, si las pudiéramos hacer, y buscar una coherencia entre el mensaje quédate en casa, pero salí a donar sangre. Y entonces en esas medidas tempranas hicimos nuestros primeros flyers que después cambiaron, hicimos videos que compartimos por las redes, nuestros donantes salieron en la tele, en los noticieros, y de esa forma empezamos a comunicar masivamente la necesidad continua que podía cambiar todo, podían cambiar nuestras relaciones, nuestros espacios, nuestras formas de trabajar y de comunicarnos. Lo que no iba a cambiar era que los pacientes iban a seguir necesitando sangre. Como les conté, no teníamos canales de comunicación, ni siquiera teníamos un WhatsApp a 10 años de donación voluntaria, y el 27 de marzo, muy tempranamente, ya habíamos puesto en marcha un simple WhatsApp web. Esto nos permitía poder dar turnos en esta web que teníamos en el hospital, mandar mensajes masivos, poder responder espontáneamente, responder a muchas preguntas de horario, de elegibilidad, y también enviar los permisos para circular, que fue un gran tema administrativo y que tuvimos que asumir. Así se veía la web del hospital, el equipo de promoción, que en este momento son 3 o 4 personas, todo el día comunicándose con donantes que habían venido alguna vez para citarlos al banco de sangre. La otra cosa que tuvimos que implementar muy tempranamente fueron los espacios seguros, ¿no? Un sitio de triage, la distancia de 1.5 metros entre donantes, la limpieza frecuente entre superficies. Aprendimos a usar equipos de bioseguridad, y creo que tiene que ser un proceso, una característica de nuestra tarea, de las que debemos sostener, ¿no? Éramos bastante resistentes a usar equipos de protección, y creo que la oportunidad es seguir usándolos por nosotros y por los pacientes, y obviamente tuvimos que rediseñar la lista de chequeo que teníamos, ¿no?, para ir a los espacios de colecta externa. Todo esto implica reuniones, acuerdos, escritura de procedimientos operativos, capacitación del personal y luego su entrenamiento. Tempranamente, como teníamos muchas personas haciendo teletrabajo, más o menos el 20%, se nos ocurrió incorporar un nuevo proceso de selección en donantes. Llamar a cada uno de los donantes que habían tomado su turno 24 a 48 horas previas del turno a donar. Ya hacíamos la entrevista completa, evitamos el traslado innecesario del donante a la colecta si tenía algún motivo de diferimiento, detectábamos también si estaba en riesgo de COVID, ajustamos aún más la dotación de personal a la demanda planificada en función de los donantes que eran diferidos en esta llamada telefónica. Podíamos predecir la necesidad de convocar más donantes en la semana para evitar la insuficiencia de sangre, y además nos dimos cuenta, que no fue el objetivo inicial, pero lo descubrimos, que era un espacio de vinculación con el donante. Esto nos permitió tener una conversación, poder tranquilizarlo o darle garantías de su cuidado y su seguridad al ir al donar, y la verdad que es un espacio que el donante valoró mucho y que nosotros nos dimos cuenta que fue un espacio muy valioso. Y obviamente en el proceso de selección del donante nos fuimos obligados a modificar la entrevista e incorporar las preguntas COVID. Lo que recién les compartí, ¿no?, fue lo que hicimos tempranamente y lo que seguramente hicimos todos los bancos de sangre para subsistir. El término antifragilidad lo aprendí de un filósofo que se llama Nassim Taleb. Y él dice que los antifrágiles son aquellos sistemas en que las dificultades, los inconvenientes, las crisis, los terminan favoreciendo. Son los que en tiempos complejos estos sistemas y estas personas crecemos más. A mayor nivel de dificultad, mejor se desempeñan.
Es decir, es como si fuera que los estresores lo potencian y lo benefician en lugar de debilitarlos. Y se diferencian de lo resiliente o lo fuerte, es que no solo soporta los golpes y la adversidad, sino que además estas situaciones los terminan mejorando, optimizando, ¿no? Saliendo más fuertes, más robustos, más potentes y mejor preparados. Y yo creo que mucho de lo que implementamos tiene que ver con esta antifragilidad. Y les voy a mostrar unos ejemplos. Lo primero que nos sucedió es que al cambiar la lista de chequeo para ir a las colectas externas, teníamos un montón de variables para controlar, pero incorporamos otras trabajando con los promotores voluntarios de la donación de sangre. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una lista de chequeo, es la más actualizada, que la hicimos hace más o menos 20 días, la fuimos modificando, y esta es una encuesta que le mandábamos a los promotores para que nos ayudaran a buscar los espacios más seguros. La verdad que siempre los que vamos a colecta sabemos que a veces no todos los espacios son óptimos y que lo mejor que le puede pasar tanto al donante como a las personas que van a atender a esos donantes es tener espacios de confort, seguros, que estén limpios, que tengan agua corriente, que estén iluminados, que haya un lugar confidencial para poder hacer las entrevistas. No siempre es fácil, pero lo estamos logrando con la ayuda de nuestros promotores comunitarios. Y esto es algo que nos costaba mucho, pero que se fue mejorando. Y así nos costaba tanto. Esto es el porcentaje de colectas con espacio físico no conforme comparado el mismo periodo pandemia 2020 comparado con 2019. Estos datos están tomados de la evaluación que hacen algunas personas que van a la colecta. Cada vez que termina una colecta hacemos una evaluación, un feedback, un informe post colecta de resultados. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si ese lugar podemos volver, y si podemos volver tenemos que hacer algún cambio, si esto desencadena un evento o una no conformidad para, por supuesto, hacer una corrección o una acción correctiva. Miren, es muy, muy llamativo. Esto es 2019, porcentaje de no conformidades en colectas externas, llegamos a noviembre con un 20-25, y esto es lo que sucedió a partir de que pudimos trabajar y seleccionar mejor los espacios donde atender a los donantes para que la experiencia, como dice nuestra querida amiga Ana Lucía Cabezas, sea realmente memorable. Esto no son encuestas de satisfacción, son informes de cada una de las colectas a las que nosotros vamos, y se los dejo como material por si les sirve. La otra antifragilidad que adquirimos es la adherencia a la atención con turnos, ¿no? Que evita demoras, que nos hace planificar la necesidad de personal, que evita el exceso de personas en espacios comunes, que evita los cuellos de botellas. A veces es muy difícil de lograr la adherencia con turnos, porque todos fuimos aprendiendo. En un momento pensábamos que las mejores colectas eran las que tenían más donantes, y ahora sabemos que las mejores colectas son las que a los donantes los podemos atender mejor. Entonces hicimos un esfuerzo muy grande. Una planilla de turnos, tampoco todavía tenemos un sistema informático que nos permita dar turnos en las colectas, pero miren los resultados. Lo mismo que la diapositiva anterior, comparamos marzo-noviembre 2020, marzo-noviembre 2019, 40% de demoras en la atención, no por encuestas de satisfacción, sino por el informe post colecta de los responsables de colecta. Y miren, octubre y noviembre, prácticamente no hubo demoras porque pudimos atender con turnos, y a esto tenemos que tender. El llamado previo predonación, que es lo que le conté antes, también fue un caso de antifragilidad. Esto es diferimiento en entrevista y en examen físico, mismo periodo 2019-2020. Diferimiento en entrevista, obviamente es lo que baja llamativamente, y en el examen físico, por supuesto, se mantiene en un 12%, ¿no? Todos estos donantes, ¿sí? Estos son diferidos en total.
más o menos un 8% de donantes hubieran ido a las colectas, hubieran salido de su casa, se hubieran expuesto, hubiéramos tenido que atenderlos quizá asumiendo un tiempo innecesario, demorando otros donantes, y no fueron. Entonces, si bien sabemos que ahora no vamos a poder mantener el llamado previo, ¿no?, a la entrevista predonación, porque, bueno, las personas ya vuelven a trabajar y no tenemos gente disponible para hacer todos los llamados, estamos pensando en hacer un formulario web, ¿sí?, que nos permita enviarle, una vez que el donante toma el turno, hacerle una encuesta preadministrada, sobre todo aquellos donantes que son repetidos, ¿no? En un primer momento, al principio, en marzo, abril y mayo, le hacíamos toda la entrevista. Después seleccionamos 10 preguntas y pensamos que esas 10 preguntas son las que les vamos a mandar por correo. Bueno, la doctora María Isabel habló mucho de hemovigilancia y también fue un factor de antifragilidad. Este es el formulario que seguramente ustedes también usan cuando un donante llama al banco de sangre y dice: terminé de donar, pero al día siguiente empecé con fiebre, o me broté, o estuve en contacto con mi hijo, no sé, que tuvo varicela. Esto es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Alguien recibe la información, se especifica, se categoriza si es por un viaje, si es la causa médica, si fue exposición a sangre o lo que fuere, y qué hacemos con esos componentes. Es decir, una vez que el donante llama, qué conducta se toma, ¿no? Si el componente fue liberado, se avisa al SMT, a los servicios de medicina transfusional. Si no fue liberado, se decide su descarte, su bloqueo, su estudio o lo que fuere. ¿Qué pasó en pandemia? En pandemia había gente que estaba en teletrabajo y se nos ocurrió hacer una hemovigilancia activa. Como decía la doctora María Isabel, fue muy efectiva, personal de Banco de Sangre de Cordón se puso al hombro este proyecto y empezó a llamar a todos los donantes que habían venido para tomarles sus datos post-donación. En un momento, esto es un corte, en un momento de 5.357 donantes llamados, casi responde más del 80% a la llamada telefónica. De esos donantes, 137 tuvieron síntomas relacionados con COVID y 18% fueron confirmados, ¿no? 8 componentes fueron descartados, 17 liberados para transfusión. Como ven acá, son distintos reportes a distintos días post-donación, porque a medida que fue pasando la pandemia, fuimos achicando, digamos, el periodo del llamado, hasta terminar que lo llamábamos dentro de los 10 días, a veces 5 días post-donación. Pero, como decía la doctora María Isabel, esto fue muy relevante, no solamente para darnos cuenta que los donantes que tienen síntomas post-donación nos llaman proactivamente al banco, probablemente porque no tenemos una vía de comunicación ágil y sencilla, pero además descubrimos 2 reacciones adversas graves después de haberse retirado del banco de sangre, 2 donantes diagnosticados con dengue, 4 catarros de vías aéreas superiores y 2 gastroenteritis. Lo que les decía es que bueno, que tenemos que buscar alternativas, no vamos a poder llamar a todos los donantes y bueno, esta semana diseñamos una encuesta también para mandarla a los donantes, probar cómo nos va, iterar en el proceso para lograr que la hemovigilancia sea realmente efectiva para cuidar al paciente y también para cuidar a los donantes. No hace falta que quizá, o sí, recordar acá que hay mucha evidencia de que el COVID, no hay evidencia de transmisión por COVID por sangre, pero sí hay otras infecciones transmisibles por transfusión, otras circunstancias por las que nos debemos preocupar. Muy bien, todo este esfuerzo que hicimos, ¿no? Todos los turnos que intentamos dar, personas que estaban 12 horas en el teléfono intentando dar turnos a los donantes que alguna vez habían venido, que se acerquen al banco de sangre, como les conté al principio, solo tuvimos éxito en marzo. Como ven acá,
también comparo 2019, 2020, el porcentaje de variación de concurrencia al banco de sangre. Recuerden que tenemos un programa de 100% donantes voluntarios, donde muy poquitos donantes en la habitualidad vienen al banco de sangre, son los donantes dirigidos para pacientes especiales y son los donantes de plaquetas por aféresis. La mayoría, casi todos los donantes los atendemos extramuros. Y esta vez no fue distinto. Descubrimos y volvimos a comprobar la hipótesis de que los donantes donan cerca de donde viven, donde trabajan, donde se divierten, donde estudian. Solo en marzo pudimos aumentar la cantidad de donantes en el banco de sangre y todo el resto, los donantes que vinieron fueron muy, muy poquitos. ¿Cómo hicimos? ¿Cuál fue el secreto? La verdad que al principio, como les conté, fue una desesperación, pero la ayuda llegó y en ese momento resultó muy inesperada, muy sorpresiva. La ayuda vino de la mano de nuestros promotores voluntarios. Se empezaron a comunicar para encontrar una solución con nosotros, conversamos, empezamos a diseñar estos nuevos circuitos técnicos, espacios seguros, turnos, ellos mismos salían a buscar donantes, y así logramos capear juntos el temporal, ¿no? Aprender nuevas formas, adaptarnos. Los promotores y los donantes voluntarios son, yo creo que son los expertos en ponerse en el lugar del otro, aún sin conocerlo. No hace falta que les cuente a ustedes el esfuerzo que hicieron estas personas para encontrar espacios posibles para hacer las colectas cuando todo estaba cerrado. Notas, cartas, reuniones con dependencias municipales, abrieron museos, abren clubes, ONGs, buscar, digamos, desde buscar lugares apropiados para recibir a los donantes, hasta hacer regalos para los donantes y encima de todo estar agradecidos por los bancos de sangre por la posibilidad de lograr el objetivo. Así pudimos mantener nuestra suficiencia de sangre, gracias a los promotores voluntarios. Y esto, digamos, se vienen los gráficos fríos, pero es la presión numérica del propósito que nos une con ellos, ¿no? El contexto nos puso a prueba y juntos, el hospital, los organizadores, los donantes, podemos decir que casi después de 9 meses y medio, como es lo que está sucediendo ahora, no tuvimos que suspender cirugías, ni trasplantes, ni transfusiones para pacientes con talasemia, ni tratamientos con quimioterapia. Hace poco me preguntaron por qué no volvimos a pedirle a los pacientes donantes en la pandemia, ¿no? Y a mí la verdad que me sorprendió la pregunta, porque no lo pensamos como una alternativa posible. No lo pensamos porque tenemos arraigado el hábito y naturalizamos que la donación voluntaria es voluntaria sin que medie el paciente para conseguirla. En esta gráfica ven igual marzo-noviembre 2019, marzo-noviembre 2020, la demanda de glóbulos rojos en línea puntuada versus la producción, y lo mismo en 2020, nunca estas líneas se cruzaron. Todo el excedente, que nosotros no llamamos excedente, pero todo lo que no se transfunde en el Hospital Garrahan se transfunde en otros hospitales públicos, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia. Esto es lo que pasó con las plaquetas y pasó exactamente lo mismo, ¿no? Demanda de glóbulos, acá, producción de glóbulos rojos, de plaquetas, demanda de plaquetas, y esto es 2020, producción de plaquetas, demanda de plaquetas, digamos, nunca tuvimos necesidad de diferir una cirugía, ni una prestación, ni una transfusión para ningún paciente. Con las plaquetas de aféresis también estuvimos muy acompañados por todos los donantes que se acercaron. Nosotros usamos muchas plaquetas de aféresis porque, bueno, en el hospital se hacen muchos trasplantes, se siguieron haciendo los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. Siempre hubo plaquetas gracias a estos donantes que sí, no podían ir a las colectas, pero se acercaban al banco de sangre.
como antifragilidad pudimos empezar a estudiar para anticuerpos de histocompatibilidad a las mujeres, ¿sí? que bueno, antes no teníamos esta posibilidad y lo pusimos en marcha para poder seleccionar mujeres que hayan tenido gestas y que no tengan anticuerpos anti-HLA para que puedan ser donantes de plaquetas y aumentar la base de donantes de plaquetas. Y bueno, y este es el logro de la seguridad, ¿no? Y de la suficiencia. Nunca sabíamos cómo aumentar la cantidad de donantes repetidos. Estábamos en un basal entre un 42 y un 50% de donantes repetidos y tratábamos de hacer estrategias de comunicación, de redes sociales, de vinculación con donantes que ya habían donado. Y bueno, y esto sucedió, ¿no? Los donantes que vinieron alguna vez lo siguen haciendo. Yo creo que la clave está en nuestra historia, en el modo de vincularnos con nuestros promotores. Este año nos regaló el hacer consciente, ¿no? Como decía el monseñor y también como dijo Armando, nos regaló el hacer consciente el viaje que nos trajo hasta acá y que es puente para mantener la suficiencia y la seguridad de la sangre. Como vemos en esta diapositiva, las personas que donaron alguna vez lo siguen haciendo aún en contextos difíciles, se animan a salir en pandemia y pasan la barrera del miedo. Nosotros tuvimos la oportunidad de resignificar cuán sólida es nuestra visión, nuestro propósito, pero por sobre todo la relación que construimos con organizadores de colectas y con los donantes. Pusimos a prueba nuestra flexibilidad para adaptarnos a la crisis y lograr los resultados. Y bueno, yo pienso que esto que hacemos juntos es mucho más, ¿no? Que un modelo de donación voluntaria. Nosotros tenemos un programa muy fuerte que nos parecía que este año no íbamos a poder abordar ni asumir, porque las escuelas estaban cerradas. Nosotros desde 2010 tenemos un programa que se llama Donar Sangre en la Escuela. Hacemos talleres, las escuelas nos reciben, los niños, niñas y adolescentes hacen la difusión de la donación, convencen a sus padres, hacen la promoción. Tenemos por año alcanzados entre 6.000 y 8.000 alumnos que en algún momento, que ya después de 10 años hay muchos que vienen a donar y organizan colectas en sus lugares de trabajo, vienen al banco de sangre, con una cantidad enorme de donantes alcanzados en la escuela, ¿sí? Es un taller de sensibilización, de educación, que termina en una donación de sangre. Las escuelas abrieron, los talleres se dieron. ¿Por qué? Porque está incorporado en la currícula, porque nadie se cuestiona no hablar de la sangre un año en estas escuelas, en más de 200 escuelas con las que trabajamos. Estas son fotos de este año, ¿no? Y son muy emocionantes. Esto es lo que sucede, por supuesto bajaron, pero 5.000 alumnos nos escucharon hablar de la donación de sangre y 3.000 donantes donaron las escuelas en pandemia. Como les decía, esto es lo que pasaba en Argentina, ¿sí? Todo el tiempo veíamos, cayó un 80% en agosto, en mayo, en marzo. ¿Por qué no sucedió en mi hospital? Por esto mismo. Porque tenemos cuando me preguntan cómo sostener la donación de sangre en pandemia, ¿no? Que es el título de la conferencia, la respuesta es una sola. Es un modelo de donación voluntaria y sostenida. Y digo que es mucho más que un modelo porque para mí es la construcción de un mundo más justo, más equitativo. Es un modo de pensar el derecho al acceso a la salud, ¿no? Es el derecho que tenemos todos y que no puede verse amenazado para las familias o para las pacientes que no cuenten con la posibilidad de llevar donantes. Yo les agradezco mucho el espacio, estoy abierta a las preguntas, a las consultas y bueno, les mando un abrazo fuerte y cuídense mucho. Muchas gracias, doctora Silvina, por su excelente conferencia. Realmente el mensaje creo que es claro, o sea, ustedes no tuvieron mayor dificultad porque estaban preparados para cualquier eventualidad. Y tener la concepción clara de a dónde se debe ir también facilita mucho implementar los cambios, las modificaciones que hay que hacer para adaptarse a las nuevas circunstancias. Tiene una cantidad de
Felicitaciones por la conferencia. Ambos expositores están muy contentos con su participación. Tienen muchos seguidores aquí. Hay una pregunta que noto por acá para la doctora Silvina. Bueno, para la doctora María Isabel también. Quiere participar. Eugenio Reyes tiene una inquietud acerca de los criterios para exclusión de un donante que haya tenido SARS. Si ellos dicen que aplican un criterio de 3 meses de exclusión, pero que no tienen otra información diferente a la mano, ¿cuál sería la conducta en estos casos? Bien. Bueno, en el caso de Argentina, la recomendación es que espere 28 días después de haberse recuperado completamente, es decir, de la cesión de los síntomas. Cuando un donante, ustedes saben que los pacientes quedan con mucha astenia, con debilidad, con mialgias, nosotros les recomendamos que se recuperen al 100% y que después vengan a donar. En el caso de que ese donante se haya hecho el hisopado, digamos, para detección, hisopado nasofaríngeo, y haya sido negativo, y el donante ya esté completamente recuperado, puede donar a los 14 días. Pero son 28 días luego de la recuperación o 14 días si tiene un hisopado negativo. Doctora María Isabel. Sí, igualmente en Colombia hicimos modificación reciente, muy parecida a lo que mencionó la doctora Cooperman, a quien además felicito por la ponencia muy positiva, como siempre, aprendemos mucho de la experiencia de ustedes. En Colombia también hicimos modificación, efectivamente estamos 14 días y de todas formas nos mantenemos claramente con los criterios de que si hay síntomas de algún tipo, pues deben abstenerse igual de donar. Vemos que en este instante parte de lo que seguimos, también entiendo la preocupación del compañero que hablaba de Chile, y es que no es fácil para los gobiernos, lo digo a nombre también del gobierno colombiano, no es fácil emitir normas tan rápido como se van presentando los eventos. Sin embargo, nos pegamos de la literatura y de la experiencia de lo que van generando otros países. Como decía la doctora Cooperman, al inicio tuvimos todos mucho susto. En este instante, por lo menos lo que hemos evidenciado en la literatura y en los casos en los que hemos seguido, no hay evidencia de transmisión vía transfusión de COVID. Por lo tanto, la preocupación, tal cual como lo manifestó la doctora Cooperman, es mantener disponibilidad, siempre mantenernos en ese equilibrio que es tan difícil. Nosotros en este momento acabamos de sacar el lineamiento ajustando a 14 días, siempre que la persona sea sintomática. Cuando es sintomática, pues sin duda alguna es importante que esté en total recuperación para que realmente pueda hacer la donación. Eso es lo que en este momento tenemos también publicado en página web desde Colombia. No veo más preguntas acá, pero yo sí tenía una, a ver si estamos en lo cierto. Criterios de exclusión de donantes, o sea, concepto de contacto estrecho. O sea, ¿es suficiente para excluir a un donante? La persona que haya estado cerca de otra menos de 2 metros, sin tapaboca. Esa pregunta habría que incluirla entre los formatos de selección, cuestionario de selección. En nuestro caso, si fue contacto estrecho de un caso confirmado, puede donar con el mismo criterio que digamos, si hubiera tenido COVID. Es decir, cuando se recupera el contacto estrecho y pasan 14 días, si tiene el hisopado negativo, o 28, ¿sí?, de la recuperación del contacto estrecho. Sabemos que extremamos las medidas y que son principios de precaución, porque en realidad el riesgo no está para el paciente, está para el personal del banco de sangre y los otros donantes. La verdad que hay trabajos que hablan de que más de 28 días las personas tienen ARN en el hisopado nasofaríngeo. No significa que estén, digamos, contagiando el virus, pero como no lo sabemos, abrimos el paraguas de seguridad y preferimos que el contacto estrecho se recupere y después el donante pueda venir. Sí, yo creo que con respecto a lo que precisamente pregunta el doctor Cortés, porque ha sido una pregunta que nos han hecho mucho de las preguntas que deberíamos incluir, y si hay preguntas específicas que deberíamos incluir en la encuesta de selección, realmente este es un tema tan dinámico, porque COVID creo que ha sido de lo más dinámico que nos ha tocado enfrentar. Vemos que
con la mayoría de los eventos tenemos una línea y se mantiene un buen tiempo. Con COVID creo que la experiencia nos ha mostrado que de marzo acá, que increíblemente con Argentina nos parecemos mucho en el momento en el que aparece el primer caso, en cómo hemos ido evolucionando. Incluso yo ayer revisaba las tasas y estamos muy parejos en cuanto a tasas, pero esto ha evolucionado tanto que particularmente nosotros creemos que hay que asegurar todo el tiempo el proceso de selección, pero incluir preguntas es un poco difícil en este momento porque es modificar todo un tema de procesos de selección cuando lo que dijimos ayer pueda que mañana vaya modificándose. Incluso las definiciones de contacto estrecho, de caso sospechoso, de seguimiento de paciente positivo, han ido cambiando. En Colombia particularmente, y desconozco, pido excusas porque desconozco particularmente cómo ha sido la definición de caso en Argentina, pero en Colombia, por ejemplo, hoy día se considera el caso positivo, incluso llegó un momento cuando estábamos justamente en el ascenso de la curva de infección, en donde se definió que una persona que estuviera positiva, todo su núcleo familiar se consideraba casi que positivo, no para el diagnóstico país, pero sí para las pruebas porque era imposible llegar a todos los casos. Hoy día, por ejemplo, no se le hace seguimiento al positivo hasta saber en qué momento se negativiza, porque eso ya lo pudimos entender. Y como mencionaba la doctora Cooperman, de hecho, hay mucha evidencia de cómo se mantiene el ARN, pero realmente no hay infectividad, no hay contagio eficiente. Pero una de las preocupaciones que sí tenemos permanentes y constantes, y ahí me uno mucho a lo que dice la doctora Cooperman, es justamente el personal de salud, el riesgo que tenemos allí, porque es una cosa que a veces subvaloramos y en realidad es lo más crítico en este instante porque es lo que más nos angustia respecto a los inventarios de hecho para responder eficientemente a los servicios de salud. Entonces, creo que más que modificar encuestas de selección es entender cómo va la dinámica y pegarnos mucho de la dinámica que nos va contando pues los programas de vigilancia en salud pública para poder ir como alternando hacia allí. Aquí hay una pregunta del doctor Héctor Batista, quien saludo muy especialmente. Doctor Batista pregunta, solicita una recomendación de cuál fue la práctica en casos de donantes que tuvieron después de la donación, 24 a 48 horas después de la donación, una prueba positiva para SARS. Bien, en nuestro caso descartábamos los componentes si estaban disponibles, ¿sí? Si no estaban disponibles, avisábamos a los servicios de medicina transfusional para que siguieran a los pacientes. De todas formas, como mencionamos, sabemos que hay mucha evidencia que confirma que no hay transmisión de COVID por sangre y hay muchos trabajos, ¿no? Donde los donantes, digamos, que pudieron estudiar al donante, digamos, el genoma viral del donante que había donado, comparándolo con el del paciente y no hubo transmisión de donante a paciente. Entonces, en ese sentido, podemos estar tranquilos. De todas formas, como siempre hablamos, ¿no? Del principio de precaución. Si conocemos que el donante, digamos, puede ser un riesgo para el paciente, descartamos las unidades y para el SMT se lo comentamos. De todas formas, se lo notificamos. De todas formas, pienso que también establecer la causalidad entre la transfusión y la transmisión es muy difícil porque el paciente se encuentra en un ámbito epidemiológico que también podría haberlo adquirido, digamos, por otra vía. Pero nos manejamos así como cualquier donante que manifiesta fiebre o síntomas postdonación. Les compartí una imagen del flyer que usamos en el Garrahan para criterios de elegibilidad COVID. Está en el chat, por si a alguien le interesa. Sumando justamente a lo que dice la doctora Cooperman, creo que una práctica importante, precisamente el principio de precaución, que es lo que nos debería regir, pero si yo me entero después de que ya fue transfundido el hemocomponente, realmente lo que hemos recomendado fuertemente es que se le haga seguimiento al paciente. Coincido y creo que en algún momento lo habíamos hablado con la doctora Cooperman en un chat, es muy difícil establecer en este caso, por ejemplo, la imputabilidad, como si ocurriría con otras reacciones adversas a la transfusión, entender que un paciente con COVID positivo tenga imputabilidad la sangre frente a esa infección va a ser muy difícil realmente, salvo estudios de genotipificación del virus, pero digamos que la principal recomendación que nosotros al menos hemos dado es si nos enteramos de un donante
que acaba de aparecer positivo para COVID y ya los hemocomponentes fueron utilizados, hacer hemovigilancia activa con los pacientes para que después de la transfusión, pasados al menos 2-3 días después de eso, porque se supone que tenemos que completar el ciclo al menos de los 5 días post síntomas, porque ustedes también saben que las pruebas PCR y antígeno tienen también unas fallas asociadas como cualquier prueba de laboratorio, y es que en los asintomáticos, sobre todo la de antígeno, no funciona tan bien. La PCR igual tiene un tiempo allí de periodo de ventana igual que cualquier prueba, pero la recomendación es seguir al paciente, hacerle pruebas COVID al paciente solamente por principio de precaución, y ahí coincido con la doctora Cooperman. Bueno, hay una pregunta muy interesante, es en relación ahora con la vacunación. Estamos en el proceso de vacunamos, no nos vacunamos, lo que nos vacunamos, ¿cuál sería el periodo de diferimiento para donación? Pues tenemos que hay algunas propuestas Sí. asumiendo que la vacuna no es de origen biológico, que no tiene en teoría posibilidades de transmisión de infecciones, pero hay otra forma de ver las cosas, es decir, son vacunas que están en experimentación, habría que tener algún tipo de precaución especial para un diferimiento de un año. ¿Cuál sería la diferencia de ustedes? Reflexión, Armando, es buenísima. Nosotros estuvimos conversando la semana pasada, va a tener mucho que ver con la composición de las vacunas. Nosotros pensamos que, obviamente, una vacuna en fase experimental, ¿qué quiere decir? Que por más que esté aprobada en otro país, si la autoridad regulatoria local aún no la aprobó, debería ser un año de diferimiento. Para todos aquellos donantes o personas que fueron voluntarios de un trial de vacuna, ¿no? Nosotros decimos un año de diferimiento. Pensando en voz alta, porque todavía no hay nada escrito y tenemos que averiguar un poco, investigar un poco más, tanto la de Pfizer como la de Moderna son de ARN mensajero. ¿Qué quiere decir? Que nada, que agarran una maqueta de proteína y la copian, y eso es la vacuna que genera la inmunidad tanto celular como humoral. Para esas vacunas no debería haber periodo de diferimiento, excepto 24 o 48 horas para ver si la persona, digamos, tiene alguna reacción adversa inmediata, ¿no? Como cuando se le da la vacuna de la gripe. Ahora, la composición de AstraZeneca o la rusa, la Sputnik 5, es distinta. Tiene un vector viral, un adenovirus. Uno también entiende que es un virus inactivado, y para los virus inactivados tampoco hay diferimiento, pero en ese caso nosotros estamos pensando diferirlos por 14 días. Pero también esto es un conocimiento en construcción. Lo que sí sabemos que si está en fase experimental, debemos diferir a los donantes un año. No sé en Colombia cómo lo están conversando. Pues es una buena pregunta. Creo que en efecto nos corresponde hacer todo un análisis de fondo. Yo pues también pido excusas a los asistentes, pero por mi nivel y por mi desempeño no me podría comprometer en este momento a decirles ni apresurar una respuesta, porque evidentemente estoy en el Estado y tendremos que tomar una decisión muy, muy bien pensada, porque nuevamente está en juego la disponibilidad, pero también la seguridad. Por lo tanto, no me arriesgaría realmente en este instante, sin haber hecho revisiones a fondo, sin tomar la decisión como país todavía de qué tipo de vacuna y cómo empieza el esquema, porque también es cierto que, por ejemplo, si el esquema en Colombia empieza con la población más adulta por ser la más vulnerable, probablemente esa población no sea donante, no tengamos el problema. Si es población trabajador de la salud, aplicarán primero los criterios de exposición por ser población de salud y demás. Entonces creo que van muchos detalles allí que tenemos que afinar, y en este instante no me apresuraría a responder cómo vamos a definir los diferimientos por vacuna, porque hay muchas cosas de la política nacional de la que dependemos antes de tomar una decisión. Bueno, hay una pregunta, ya quería hacer otra pregunta para no quedarme un poquito del tema. Bueno, esta vez no fue. O sea, era un virus que afortunadamente no se transmitía por transfusión. Sí, pero miren los informes que ustedes han dado, a lo cual estuvimos a riesgo, o sea, de posibilidades de tener donantes que tenían capacidad de
probablemente de transmitir la infección en caso de que esta fuera una forma de transmisión. En general, las enfermedades respiratorias es poco probable que se transmitan por perfusión. Eso es una cosa que nos protege de alguna manera. Pero ¿cómo podíamos nosotros enfrentar en caso de que se presentara algo, pero que tuviera el riesgo de transmitir por perfusión? ¿Qué debiéramos hacer los bancos de sangre para estar preparados en caso de que se presente algo que tenga más implicaciones desde el punto de vista de nuestra responsabilidad en el cuidado de los pacientes? Tener disponibilidad de pruebas PCR para detección, tamizaje rápido. Sí, Muchos bancos de sangre no tenemos esa posibilidad de tenerlos de manera inmediata. ¿Qué otras cosas? Inactivación viral. Sí, yo me inclino, te iba a decir eso, yo me inclino por la inactivación, ¿no? Yo espero que en pocos años la inactivación también sea posible para los glóbulos rojos, de modo de poder implementarlo para todos los componentes, porque ahora para nuestros países es una tecnología muy costosa solo para componentes plasmáticos. A mí lo que vos me decís me resuena como muy interesante, ¿no? Porque por un lado pienso, cuando sucedió lo del HIV, bueno, yo no trabajaba en ese momento en bancos de sangre, pero realmente fue revolucionario, no solamente para la seguridad de un HIV, sino trajo aparejado un montón de conceptos de seguridad en la sangre que hasta ese momento no se habían implementado, de elegibilidad de donantes voluntarios, de estudio exhaustivo y de desarrollo tecnológico para poder detectar más tempranamente los virus. Y entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero resuena mucho esto de que toda la comunidad científica mundial se puso a merced de la investigación, de diagnóstico, tratamiento, estudio, digamos, no solamente biológico, social de una enfermedad, ¿no? ¿Qué pasaría si todas nuestras cabezas, nuestros recursos funcionaran en red para todas las patologías que nos aquejan y que no están resueltas todavía, ¿no? Creo que fue una demostración completamente solidaria de puesta en común, porque si pensamos que en 9 meses nada más apareció la vacuna, obviamente tiene que ver con toda una investigación previa, o sea, había genómica, se compartió muy rápidamente el genoma viral y eso permitió test diagnósticos, de tamizaje, bueno, la vacuna, pero creo que si hay algo esperanzador que nos llevamos de esta experiencia es que la humanidad se unió para lograr una solución común. Bueno, y se supone que estábamos preparados, ¿no? Había mucha documentación sobre el manejo de unas situaciones como estas, pero yo ahí hicieron en operación las cosas no estaban listas realmente. Yo ahí quiero decir algo con respecto justamente a lo que usted acaba de decir, doctor Cortés, y es que yo creo que ningún simulacro nos permitió alistarnos para esto. Creo firmemente que la experiencia COVID, por lo menos en los años recientes, es la primera vez que tenemos una cosa tan crítica y que al mundo entero lo pone a hablar de un único tema, porque nunca nos había pasado. Yo creo que nos enseña muchas cosas esta experiencia, ha sido muy dura. Creo que en los 9, 10 meses que llevamos hemos aprendido mucho más de lo que nos había pasado en la vida entera, y seguramente no va a ser la única cosa que tengamos que enfrentar. Seguramente vendrán otros. Ya teníamos conocimiento de los emergentes y sabemos que van a seguir apareciendo otros tantos, pero sin duda alguna creo que también es muy prudente y muy sano dejar presente que siempre vamos avanzando en la tecnología, sin duda, cada vez tenemos más plataformas, cada vez tenemos más mecanismos, pero también creo que tenemos que ser muy juiciosos también, y esto es una oportunidad, esta experiencia, y lo mostraba, de hecho la doctora Silvina mostraba una diapositiva de cómo cambió la demanda, y en efecto pudieron dar respuesta a la demanda, pero lo que sí aprendimos todos los países, pese a tantos años de hablar del tema, fue uso racional, porque aquí sí que nos tocó ser restrictivos, y creo que en eso tenemos que enfocar todas las medidas, porque probablemente cada vez tengamos que ser más racionales con el uso de sangre y exponer menos a los pacientes también. La donación voluntaria y habitual, básicamente, con esas dos herramientas
hubiera sido otro cuento enfrentar esta dificultad. Sí, sin embargo, definitivamente, insisto, preparados, por más que hubiéramos estudiado, creo que es un evento que se sale de proporciones y que el mundo entero no esperaba que nos pasara. Una pregunta específicamente para la doctora Silvina. Dice que ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con respecto al plasma convaleciente para el paciente con COVID? Qué pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en lo que se refiere al Hospital Garrahan, solo pusimos en marcha un protocolo de investigación para pacientes post-trasplantes de médula ósea con diagnóstico de COVID asintomáticos o oligosintomáticos. La verdad que solo en ese protocolo que fue aprobado por el Comité de Ética, incluimos solo 2 pacientes. Así que no tengo experiencia concreta, pero sí tengo experiencia en haber trabajado junto con el Ministerio de Salud de la Nación en hacer la resolución para el uso apropiado de plasma, ¿no? Y en esa resolución, que fue en abril, quedaba muy claro que los pacientes debían ser incluidos en protocolos de investigación. Eso fue tempranamente, ¿no? Porque vimos muchas familias, muchas personas desesperadas buscando plasma convaleciente como la cura, y hace un mes y medio o quizá 45 días apareció el primer trabajo también, el primer trabajo, digamos, randomizado, ¿sí? El primero fue un hindú, después apareció el argentino, que no era efectivo en pacientes que ya habían desencadenado la enfermedad, digamos, respiratoria grave, ¿no? Que tanto los pacientes que habían recibido placebo como aquellos que habían recibido plasma, no tenían mejoría de su cuadro clínico, ni disminución de la mortalidad, ni disminución de los días de internación. Eso con respecto a los graves. Con respecto a los leves, parecería ser útil en pacientes con diagnóstico inicial, ¿no? Que no desarrollan, digamos, que tienen el diagnóstico y enseguida, dentro de las 48, 72 horas del diagnóstico, se transfunde plasma. Esto también lo publicaron en el New... No, ahora todavía es un preprint. Lo van a publicar en el New England, pero es un preprint. También, un ensayo controlado, aleatorizado, 2 poblaciones, una placebo, una plasma, pero plasma con altos títulos. Y esto es otra cosa de las que deberíamos hablar, porque no en todos nuestros países se titulan, ¿sí? A veces se hace detección de anticuerpos, pero no son los anticuerpos que representan a la proteína que protege, ¿sí? Que son los anticuerpos neutralizantes, que no son fáciles de detectar, y no se vio una buena correlación entre los anticuerpos N y los anticuerpos S. Entonces tengamos cuidado con lo que transfundimos, porque podemos estar transfundiendo nada, menos de 1 en 800 con la prueba de Abbott, menos de 1 en 1200, no aconsejamos transfundir, y la verdad que hay muy poquita evidencia si no es al inicio. En este trabajo eran pacientes de 65 años sin comorbilidades, 65 años con comorbilidades o 75 sin. Les fue mejor a aquellos pacientes que habían recibido plasma, pero bueno, la detección es absolutamente oportuna. Es muy bueno el trabajo en su validez interna, metodológicamente está muy bien hecho, pero la validez externa es difícil. Hay que ir a buscar al donante a la casa, testearlo enseguida que empiezan los síntomas y enseguida ponerle el plasma. No, logísticamente resulta complicado. Bueno, nosotros nos podemos quedar aquí toda la noche hablando con ustedes. Muy entretenida, realmente la charla, pero hay que ir a dormir. Muchas gracias. Muchas gracias por sus excelentes presentaciones y la excelente discusión, y a todos los asistentes también. Muchas gracias y esperamos seguir contando con ustedes para los próximos eventos de ACOVASMED. Gracias. Feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias por estar acá. María Isabel, gracias. Un lujo. Gracias a todos. Armando, tu generosidad, la verdad que te quiero y te admiro mucho. Muchos éxitos en esta gestión con ACOVASMED. Gracias. Te voy a necesitar, gracias. Saludos a todos, buenas noches. Chao, María. Con el apoyo de ustedes, seguramente.